¿Quieres aprender a calcular las fuerzas sobre superficies sumergidas? Ese es un tema muy típico de mecánica de los fluidos y se corresponde al caso de una compuerta que forma parte, por ejemplo, de una represa y queremos calcular todas las fuerzas que actúan sobre esa compuerta para que ella no se abra. Vamos, sígueme. ¿Quieres saber quién soy? Mi nombre es María Gabriela Gómez y soy profesora de mi marca personal MG Tech Art. Así se escribe. Empecemos. Fuerzas sobre superficies sumergidas. Veamos que tenemos una superficie cualquiera que está rodeada de fluidos. Puede ser uno o más fluidos. En cada cara de la superficie tenemos vectores que apuntan hacia ella o fuera de ella. Los que apuntan fuera de ella o de la superficie hacia afuera los llamaremos NS y son vectores unitarios, es decir, su magnitud es 1 y apuntan hacia afuera de ella. Cuando hablamos de los vectores que apuntan hacia la superficie sólida, los identificaremos como N o NI en el caso que hagamos referencia a diferentes fluidos. Luego tenemos unas fuerzas que son las fuerzas que ejerce la superficie sobre cualquier cosa que lo rodee, sea fluido, sea una fuerza externa. Y esta fuerza la vamos a llamar Fs, que es la fuerza ejercida por la superficie sobre el fluido o sobre todo aquello que lo rodee. Y luego tenemos la fuerza Fi, que van a ser las fuerzas ejercidas por cada uno de los fluidos que la rodean. Entonces, cuando escribimos vectorialmente la fuerza que ejerce la superficie, la definimos como la presión, que es una cantidad escalar, producto punto o producto escalar por el vector unitario de la superficie, ns, diferencial de área. Y si lo que está rodeando la superficie es meramente fluido, el sentido de las fuerzas será opuesto uno del otro. Mientras uno apunta hacia afuera, el fluido apunta hacia adentro. Por lo tanto, de allí que vamos a ver el signo que diferencia una fuerza de otra. ¿Ok? Entonces, para el caso de los fluidos, pues será menos la fuerza que ejerce la superficie. De allí el signo que tiene la ecuación que estamos viendo. Veamos lo que ocurre con respecto a un cuerpo cualquiera, una superficie cualquiera sobre la cual vamos a trabajar. Y vamos a aplicarle el teorema de proyección de las áreas. Entonces vamos a proyectar esa superficie, esta, no importa la forma que ella tenga, sobre cada uno de los planos que conforman el eje coordenado. Entonces, por ejemplo, si proyectamos sobre el plano YZ, tendremos el diferencial de área en X, que es lo que estamos subrayando ahora. Si proyectamos en el plano YX, tendremos la proyección, valga la redundancia, del área AZ. Y correspondientemente, si proyectamos en el área XZ, en el plano XZ, tendremos la proyección del diferencial de área AY. Por otra parte, el vector unitario ns lo podemos descomponer en el sistema cartesiano como nsx por el vector unitario y, nsy más nsy por el vector unitario j, más nsz por el vector unitario k. Estos i, j, k, lo único que están diciendo es, mira, tengo vectores que apuntan en cada eje coordenado, sea x, para eso utilizamos la i, sea y, para eso utilizamos la j, o sea k, para eso utilizamos, o sea z, para eso utilizamos la k, ¿verdad? De manera que su magnitud vale 1, pero nos indica el sentido en el que estamos apuntando. Recordemos que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de X, bueno, estamos hablando de la dirección en X, pero puede ser hacia un extremo o hacia el otro extremo con respecto a esa coordenada. Y allí es que estaremos hablando de sentidos. ¿Ok? Y eso nos va a decir si es positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, si utilizamos esa definición o esta proyección de las áreas que acabamos de ver, podemos escribir
que la magnitud del vector o de la componente nsx es igual al diferencial de ax por el diferencial de a. De tal manera que convenientemente vamos a despejar el diferencial de a para después sustituir en la ecuación vectorial de la fuerza según corresponda, dependiendo de la componente que esté trabajando. Vamos a ver. Entonces el diferencial de área, utilizando la componente x del vector ns, nos quedará de la manera que estamos viendo a continuación. La diferencial de área, utilizando la definición del componente ns en la dirección y, pues nos quedará de esta manera y así correspondientemente con respecto a z. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, si nosotros sabemos que ns por diferencial de área lo puedo escribir en cada uno, descomponer en cada una de las componentes, ¿verdad? Valga la redundancia, tendremos nsx que apunta en la dirección y de a y así sucesivamente. Bueno, entonces estos diferenciales de área que estoy apreciando en pantalla, los voy a sustituir correspondientemente por estos que acabo de definir, ¿ok? Estos que acabo de definir, donde para el componente X, pues me conviene utilizar esta definición, para el componente Y, esta definición, y para el componente Z, esta definición. ¿Bien? Entonces lo sustituyo en esta ecuación, obteniendo la expresión que estamos viendo a continuación. ¿Ok? nsx en la dirección y por el de a lo sustituí por toda esta expresión, de acuerdo a lo que habíamos calculado previamente, y así con y y así con z. Dicho esto lo arreglo un poco mejor, paso esta magnitud debajo del vector n, de la magnitud del vector n, y veremos que cada uno de estos términos tienen un valor igual a 1 o menos 1, dependiendo de si nsj, si esa componente es mayor que 0 o es menor que 0. Bueno, ¿cómo es eso? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la superficie que estamos viendo en pantalla y que nuestro sistema coordenado nos dice que x positivo va hacia la derecha. Es decir, que y positivo, y si voy a hablar del vector unitario y, va en esta dirección. ¿Ok? Entonces, si esta es mi superficie que estoy analizando, ¿verdad? Entonces va de ella hacia afuera. Entonces el vector ns apunta hacia afuera, pero como la superficie tiene esta forma, no es un plano, no es plana, no es recta, entonces ella va cambiando su orientación. ¿Qué ocurre? Que x es positivo cuando los valores van apuntando hacia la derecha, de acuerdo a lo que estoy graficando. Entonces, si nosotros vemos la componente x para esta zona de mi superficie, esa zona está del lado izquierdo. El vector está apuntando girado hacia la izquierda. Por lo tanto, el término que estoy sombreando ahora, nsx sobre su magnitud, tendrá un valor de menos 1 porque va en sentido contrario de esa coordenada. Mientras que por el otro lado, del lado derecho, acá, vemos que el vector apunta inclinado hacia la derecha, lo cual coincide con la dirección que dije que era positiva para la coordenada x en este ejemplo, a lo cual este término entonces es igual a 1 porque tiene la misma dirección que la componente, es decir, hacia la derecha. Ojo, tenemos una restricción y la restricción es que la superficie A es tal que las cantidades nsj sobre el módulo de nsj no cambia de valor y cada una de las componentes de ese vector ns no cambia de signo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda finalmente la expresión? Nos queda que la fuerza de un fluido I cualquiera vendrá dada por menos, recordemos que el menos viene porque tenemos la expresión de la fuerza expresada en términos de la fuerza de la superficie sobre el fluido. Como es en sentido contrario del fluido,
de allí es que viene el menos, ¿ok? Entonces P, producto escalar ns de A, y habíamos visto que este producto ns por dA lo podíamos sustituir y descomponer en cada una de los términos, ya lo demostramos arriba. Por lo tanto, la ecuación de trabajo a aplicar para la fuerza que aplica o que ejerce el fluido o un fluido I sobre una superficie viene dada exclusivamente por esta expresión. Es decir, cuando resolvamos el problema no necesitamos de hacer toda esta deducción, pero ya sabemos de dónde proviene. Vamos a hacer un ejercicio para ilustrar lo que acabamos de ver. Tenemos una compuerta rectangular de peso conocido y de ancho B. Es decir, si vemos mi compuerta, es la que va desde el punto A hasta el punto B. Esa es la compuerta. Está sujeta a una pared a través de un perno, que es el puntito naranja que estamos viendo. Y el punto A, él indica es el reposo de la compuerta sobre el piso. Entonces, esa compuerta, si nosotros la vemos como la estamos graficando, ella sale, es una pared que sale, apunta hacia nosotros o sale de nosotros y va hacia el fondo. Y esa distancia o ese ancho es lo que estamos llamando B. Entonces esta compuerta, como dije, articula en el punto B y se apoya en el piso en el punto A, formando un ángulo alfa con respecto a la horizontal. La compuerta se va a abrir por su borde inferior por medio de una aplicación de una fuerza normal en su centro, que hemos pintado en verde y llamamos F. Nos piden determine lo mínimo que necesitamos para que se abra la compuerta. Y tomemos en cuenta que la dimensión y otros datos adicionales los especifican en la figura. ¿Cuáles son esos datos adicionales? Bueno, que el sistema coordenado lo vamos a ubicar justo en la base donde está el punto A, donde hacia arriba tenemos la coordenada Z, hacia la derecha, positivo, la coordenada Y, y hacia afuera de la pantalla o hacia adentro la coordenada X. En este caso, pues podemos escoger que apunta hacia afuera. Bien, seguimos. ¿Qué más sabemos? Sabemos que desde el piso hasta el lugar donde está el perno hay una distancia de Z igual L y que la distancia desde allí hasta el borde de la pared es L grande, L mayúscula. ¿Ok? Luego nos muestran que esta compuerta realmente es como una compuerta rectangular, ¿verdad? Aunque aquí se vea cuadrada, donde cuando la veo de frente puedo ver que hacia arriba es Z y hacia acá es X, dependiendo del plano de proyección que utilice. ¿Ok? Y bueno, que el seno de alfa es cateto opuesto entre la hipotenusa, siendo la hipotenusa la longitud que yo puedo medir con respecto a esa compuerta, ¿verdad? ¿Cuál es la longitud de esa compuerta? Que vamos a llamar L'. Entonces, de esta manera, yo puedo despejar el valor de L', quedándome que es igual a L entre el seno de alfa. Seguimos. Cuando estamos en equilibrio, si no consideramos ninguna fuerza externa, habíamos visto que la fuerza que ejerce la superficie es igual a la suma de todas las fuerzas que ejercen los fluidos. Si superamos esa fuerza, significa que hay algo más, que hay otra fuerza adicional y que vendría a ser esa F que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, el balance de fuerza nos dice que la fuerza, en principio, para que no se abra, la fuerza que ejerce la superficie tiene que ser igual a la fuerza que ejercen los fluidos. Usamos el menos para decir que apuntan en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a trabajar primeramente con el aire. ¿El aire por qué? Porque como estamos viendo en el dibujo, del lado derecho tenemos aire. En la superficie, sobre la superficie del líquido que retiene la compuerta, tenemos aire también con una presión P0 que es igual a la presión atmosférica. Y dentro de la compuerta del lado izquierdo,
¿Ok? Dentro de esta represa tenemos agua como fluido. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar primero con la parte del aire. Como es aire, la presión, sabemos que al menos que existan alturas muy importantes o considerables, el término de hidrostática realmente se desprecia lo que corresponde a donde aparece la altura. Y es como que la presión en todos los puntos fuese igual. Y efectivamente así es. Si colocamos un manómetro en cualquier punto, por ejemplo, de una compuerta con dimensiones típicas que conocemos de una compuerta, pues vamos a ver que la contribución del término de hidrostática que corresponde a la altura básicamente es despreciable. En todo punto vamos a ver presión atmosférica. Y esa presión atmosférica la vamos a llamar P0. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué más sabemos? Bueno, sabemos que la compuerta va a ejercer una fuerza opuesta a la del fluido para no deformarse o para no moverse. Y esa fuerza la vamos a representar a través de un vector unitario N0 que apunta hacia afuera de la compuerta. ¿Ok? Estamos del lado derecho de la compuerta, no olvidemos. Entonces, expresando ese vector N0, descomponiéndolo en términos de cada una de sus componentes en un sistema cartesiano, tenemos que el seno de alfa será el cateto opuesto, ¿ok? Si nosotros vemos aquí, vemos que esto es alfa, vemos que esto es pi medio menos alfa, si vemos que todo esto guarda un ángulo de 90 grados o pi medio, y luego este pedacito, ¿verdad? Si yo lo miro con respecto a esto, entonces esto será pi medio, por lo tanto este es alfa, y así sucesivamente, y este será pi medio menos alfa, ¿ok? Entonces haciendo la proyección, vemos que cuando descomponemos este vector N0, tenemos aquí, ¿verdad? La proyección en esta dirección Y y tenemos la proyección en esta dirección que es Z, ¿ok? Entonces en Y será seno de alfa, será el cateto opuesto, que es N0Y, entre el vector N0, la hipotenusa, que es N0, ¿ok? Su magnitud. Entonces de aquí podemos calcular quién es N0Y, ¿ok? Despejando. Y N0 recordemos que es un vector unitario, por eso su magnitud es igual a 1. Entonces acá nos queda que N0 simplemente es el seno de alfa. De manera similar hacemos con el coseno, donde si vemos acá, ¿verdad? Este será mi cateto adyacente, N0Z, pero Z apunta hacia arriba. Mientras que aquí abajo N0, la componente en Z de N0 apunta hacia abajo. Por ello que usamos el signo negativo. Entonces nos queda cateto adyacente entre la hipotenusa, que es el módulo del vector N0. Despejamos N0Z, será menos el módulo de N0 coseno de alfa. Y recordemos que el módulo de N0 es 1. Entonces nos queda menos el coseno de alfa. Entonces, N0 tendrá ¿qué componentes? Tendrá N0YJ más N0ZK. Ustedes me podrán preguntar, ¿y la componente N0X? Recordemos que las fuerzas que estamos aplicando están vistas en el plano YZ. En el plano X no vemos fuerza. Porque para que viésemos fuerza, tendríamos que tener una fuerza que estuviese apuntando de manera hacia la pantalla o desde la pantalla hacia nosotros. Y eso no es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, por eso es que no tenemos componente en X. ¿Ok? Entonces, N0 se reduce exclusivamente a esta expresión. ¿Ok? Y si sustituimos quién es N0Y y N0Z, bueno, tenemos finalmente esta expresión. ¿Ok? Esta expresión de N0 es la que voy a sustituir en mi término, en mi balance de fuerza, donde había dicho que, como estoy hablando de el fluido aire,
Entonces menos utilizando el término de la expresión con respecto a la superficie. Entonces será P0.N0 de A. P0 es constante, es una constante que si multiplico por el vector N0, siendo N0 este término, pues nos va a quedar directamente lo que estamos viendo como ecuación. ¿Ok? Y sabemos que como la presión atmosférica es una constante sobre toda esa superficie, el diferencial de área se reduce a A. ¿Y quién es esta A? Esa A va a ser la fuerza sobre la cual, o sea, el área sobre la cual está actuando la presión, la fuerza que ejerce la atmósfera. ¿Ok? ¿Y eso quién es? Bueno, cuando vemos el dibujo, será toda esta dimensión, ¿ok? Por la profundidad de esa placa. La profundidad es lo que llamamos B. Y en la longitud de esta compuerta es lo que llamamos L'. Entonces, esta L' que estamos viendo aquí, habíamos ya dicho previamente que la relación con el seno de alfa era L sobre seno de alfa. ¿De dónde sacamos eso? Recordemos, regresando un poco en el dibujo, al comienzo, aquí. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces sustituyo quién es el área en mi expresión de la fuerza y obtengo finalmente el vector fuerza que origina el aire sobre la superficie. ¿Ok? Ahora tenemos que mirar qué es lo que pasa con el agua. Para el agua hacemos una representación muy parecida, donde aquí veremos que este es el ángulo alfa, estos dos forman pi medio, por lo tanto este pedacito será pi medio menos alfa. Estos dos ángulos, estas dos líneas forman pi medio, por lo tanto si este es pi medio menos alfa, este es alfa, ¿ok? Y de esta manera yo voy a poder trabajar con proyecciones, ¿no? La fuerza del agua será la presión que hay del lado izquierdo, punto NS, que es el vector unitario que está pintado en amarillo, por dA. Y NS de A sabíamos que lo podíamos descomponer de esta manera en el sistema cartesiano. Y recordemos que por el teorema de proyección de área podemos escribir cada diferencial de área según nos convenga. Obviamente es el mismo en todas las expresiones de A, ¿ok? Pero en un caso lo puedo expresar en términos de X, en otro en términos de Y y en otro en términos de Z. Entonces, lo escribo así para cuando lo sustituya en la ecuación, convenientemente, donde vea el término que corresponde a X, lo pongo en función de X y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, N de A, pues me quedará de esta manera, donde nuevamente, por lo que les expliqué, no hay ninguna fuerza que esté actuando hacia la, hacia la pantalla o saliendo de la pantalla, ¿ok? Que es lo que aplica o proyecta la dirección X en esa compuerta. Entonces, por eso es que es 0. Y nos quedan Y y Z, ¿ok? Entonces, el término N de A se reduce para el aire simplemente en la componente Y y en la componente Z, en esta ecuación, ¿ok? Entonces lo que hago es sustituir la integral, la menos integral de P.ns de A, me quedará P por el producto escalar, me falta un puntito, ¿ok? De NSY, sustituyo, ¿quién es esto, no? Sustituyo lo que habíamos definido como esto, aquí arriba, ¿ok? Bien, cuando hago esto, ¿ok? Yo puedo sacar este término que es número, es 1 o es menos 1, y lo mismo pasa acá, ¿ok? Entonces, dependiendo del problema, en este caso recordemos que Y apunta hacia la derecha y el vector NS está inclinado hacia la izquierda. Por lo tanto, va en sentido contrario y ese término que relaciona Y será negativo. Mientras que el término que relaciona Z
va apuntando hacia arriba y si vemos el vector ns tiene inclinación hacia arriba. Entonces, por lo tanto, el término de z será positivo. Lo vemos aquí. Término de z positivo, 1. Término de y negativo, menos 1. ¿Ok? Y esta ecuación se reduce a esto. La pregunta aquí es, muy bien, ¿quién es P? Recordemos que estamos hablando de que el lado izquierdo tiene agua. Entonces, agua tiene una densidad que no es despreciable, por lo tanto, a efectos del cálculo a través del principio de Arquímedes, tiene un valor que el término que corresponde a altura no hay que despreciarlo. ¿Ok? Contribuye. Entonces, bueno, vamos a trabajar con cada una de las componentes que integran el término del agua. En relación a la componente Y, bueno, pintamos nuestra proyección del área en Y, ¿verdad? Que no es más que si tomamos una linterna apuntando en el plano XZ y vemos que el área Y se proyecta, ¿ok? Entonces, área Y con una longitud L y con una profundidad B. Es lo que estoy mencionando aquí, el área Y es como si yo tuviese el plano YZ, el área Y queda justo en Y igual 0, toda la cara proyectada ahí, ¿ok? Esta área proyectada completamente en Y igual 0, ¿ok? Entonces, ¿quién es la presión? Por hidrostática sabemos que P es igual a P0, la presión atmosférica, más ρg por L menos Z. Vamos a ver el dibujo original para que entendamos esto. Fíjense. Voy aquí. Yo estoy hablando de una presión en un punto cualquiera del lado izquierdo. Yo puedo estar parado aquí. ¿Ok? Y aquí la presión será ¿quién? Será la presión que hay afuera, que es P0, más el peso de toda esta columna de líquido. ¿Ok? ¿Y quién es esa columna de líquido? Bueno, es agua, por lo tanto es ρ, pero ya tiene un peso, por lo tanto va la G, y ese peso va a depender de la profundidad. Entonces, ¿cómo llamamos esa profundidad? Bueno, como esto va a ir cambiando dependiendo de cómo yo me vaya moviendo hacia abajo en la compuerta, ¿ok? Entonces eso va a ser toda esta longitud que es L menos Z. Toda esta longitud completa es L. Para allá. Todo esto es L y este pedacito de aquí hasta aquí es Z. Si yo a L le resto Z, puedo calcular esto. ¿Ok? Y eso es lo que estoy diciendo. Bien. Entonces, vayamos otra vez a nuestra página. Nuestra página nos decía, aquí, ¿ok? Por eso es que P es igual a P0 más ρ por G por L menos Z. Y el diferencial de área no es más que de X por dz, porque no estamos hablando de superficies curvas, sino de superficies planas. Entonces, la integral de P de AE, de P diferencial de AY, va a ser, ¿quién? Bueno, el área va a ser de X y de Z, por lo tanto, el límite de integración tiene que ser en X y en Z. Entonces, en X va de 0 a B y en Z va de 0 a L. P de X, P de Z. ¿Ok? Donde P sustituyo la expresión que habíamos definido y ya puedo integrar esta función de Z, que es una de las variables de integración. ¿Ok? Entonces integro con respecto a X primero, pues nada de esto depende de X. Entonces queda el de X, integro de X va afuera, esto es B. ¿Verdad? Queda X entre 0 y B es B. Por este pedazo de integral que cuando integramos y evaluamos entre 0 y L me va a quedar P0 por Z evaluado en L es L, más ρ por G por L en mayúscula, por Z evaluado entre L y 0, me queda L minúscula, menos Z cuadrado entre 2 evaluado entre L y 0. De ahí que sale L cuadrado sobre 2. ¿Ok?
Entonces arreglo un poquito esta expresión y vemos, saco mínimo, mínimo entre estos factores de L, y por eso que me queda P0, aquí me queda L mayúscula y aquí me queda un L, no un L cuadrado. ¿Ok? Entonces esta es la contribución de la componente en Y. Veamos qué pasa sobre la componente en Z. ¿Ok? Entonces mi área, o sea, mi plano va a estar Y, X. ¿Ok? Y es como que el área la proyectara justo en Z igual 0. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces esa es mi área Z. ¿Cuáles son los límites? Bueno, X va desde 0 hasta B y Y va desde 0 hasta LY. ¿Ok? Y de aquí, de geometría, pues yo puedo decir que la tangente de alfa es L, que es esta longitud, entre esta longitud que es LY. Entonces, de esta manera puedo obtener cuánto vale LY. Esta LY que estoy haciendo referencia aquí. ¿Ok? Entonces voy con mi integral. La integral de P diferencial de AZ será desde 0 hasta B, desde 0 hasta LY. ¿Por qué? Porque el diferencial de área está formado por dx dy. No lo copié aquí. Vamos a copiarlo un momentito. Diferencial de área en Z será de x de y. ¿Ok? O de y de x. No importa. Es lo mismo. ¿Ok? Bien. Entonces seguimos. Aquí vamos a tener la integral de 0 a b de Ly, que dijimos que era L minúscula ante la tangente de alfa, P de y de x. Bien. Ahora bien. Pero también sabemos de geometría que la tangente también la podemos expresar como cateto opuesto z, ¿verdad? Cualquier distancia z entre cualquier distancia y. ¿Ok? Así como hallamos que la tangente era L entre L y Y, también puedo decir que eso es Z, cateto opuesto, entre Y. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque mi integración va con el área de X y de Y. Y la presión está en términos de Z. Entonces hay una dependencia de Z de las componentes X y Y, vamos a ver, o por lo menos de una de las dos, vamos a ver, no nos adelantemos, razón por la cual yo voy a hallar la relación entre Z y la otra componente. ¿Ok? Y esa componente me la está dando la tangente. ¿Ok? Entonces la tangente de alfa es Z entre Y, lo que acabamos de ver, por lo tanto Z es igual a Y tangente de alfa, despejando, ¿no? Entonces, si la presión venía dada por P0 más ρ por G por L menos Z, sustituyo el Z aquí. Entonces me va a quedar Y tangente de alfa y ahora sí integro. ¿Ok? Entonces, toda esta expresión no depende de X, por lo tanto integro en X, me va a quedar una B, ¿verdad? Me queda X evaluado entre 0 y B, es B. Y me queda mi integral con respecto a Y. Entonces, bueno, aquí integro. Me va a quedar P0 por Y evaluado entre L entre tangente de alfa y 0. Me queda este término más ρg por L por Y evaluado en los límites de integración. Por ello es que aparece este término. Menos de mi ecuación ρg, que está multiplicando aquí. ¿Ok? ρg por la tangente de alfa por y cuadrado sobre 2. Cuando yo evalúo y cuadrado sobre 2, este es el 2 que aparece aquí, y el y cuadrado evaluado en los límites me aparece este término que vemos aquí. ¿Ok? Entonces saco factor común L entre tangente de alfa y me queda finalmente la ecuación que estamos viendo aquí. Que cuando sustituyo el término, la integral con respecto al área en Y la integral con respecto al área Z, la fuerza que ejerce el agua viene dada por toda esta expresión. Ahora bien, ¿cuál es la fuerza que ejercen los fluidos? Pues sumo la fuerza del agua más la fuerza del aire. ¿Ok? Y simplificando me queda finalmente la expresión que estamos viendo. Esta fuerza que estamos viendo en esta ecuación
Es la fuerza que ejerce tanto el agua como el aire. ¿Ok? Por lo cual, la superficie no se mueve si las fuerzas que están actuando son exactamente igual a esa ecuación que estamos viendo allí. Ahora bien, si introducimos una fuerza adicional, esa fuerza adicional tiene que ser superior a este valor para que la compuerta abra. Entonces, el valor mínimo que tendría que tener la fuerza es a partir de ese número. Y es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Si se aplicara una fuerza superior a esta fuerza que es ejercida por los dos fluidos sobre la superficie, la compuerta abriría y por tanto ese sería el valor mínimo que se requeriría para que la compuerta abra. A partir, si yo aumento de este valor, entonces la compuerta abre. ¿Qué hemos aprendido en el tema de hoy? Lo primero que hemos aprendido es dónde colocamos el sistema coordenado. Y el sistema coordenado lo vamos a colocar siempre en nuestro problema donde nos simplifique los cálculos. Lo segundo que hemos aprendido en este problema, desarrollando este problema, ha sido en cómo hacemos el balance de fuerzas. Lo tercero, cómo proyectamos las áreas, cómo hacemos que un área la proyectemos en diferentes caras para poder resolver de manera más fácil el problema. Lo otro que hemos visto es cómo cuando el fluido es gas, no aplicamos realmente todo el término de la hidrostática porque la contribución en lo que corresponde a altura básicamente es despreciable porque la densidad de un gas es muy pequeña. Esa es la razón básicamente. ¿Ok? Y si nosotros incorporamos alguna fuerza adicional a los fluidos y sobre la compuerta, pues esto hará que la compuerta se abra. Y eso es lo que calculamos, el punto mínimo, es decir, hasta aquí está el equilibrio. Este es el balance de fuerzas y acá la compuerta en equilibrio. Si yo cambio estas fuerzas y la aumento un poco más, entonces la compuerta abrirá. Y ese es el valor justo mínimo para que la compuerta no abra. Con este desarrollo, nosotros hemos ilustrado cómo calcular la fuerza sobre una superficie sumergida, que en este caso es una superficie plana. En los libros podemos encontrar algunas otras aplicaciones como fuerza sobre superficies curvas o la combinación de tipos de superficies. Entonces, no es más que aplicar las definiciones que hemos visto a la geometría de un problema. Bueno, nos vemos en un próximo video con otro tema de interés en el área de ciencias e ingeniería. No te olvides suscribirte en mi canal y si te gustó este video y consideras que hay otros compañeros a quienes le pueda ser de utilidad, recuerda recomendarlo. Hasta pronto.